Hoy nos acompañan Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, abogada y feminista. Pedro José Freile, también abogado y ex candidato presidencial en las pasadas elecciones. Y completa este panel David Cordero Heredia, jurista y catedrático universitario. Dirige el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Este domingo trataremos de despejar una ecuación complicada a la hora de hablar del control en las prisiones, el combate a las mafias criminales y el respeto de los derechos humanos a una inmensa población de personas privadas de la libertad que ha sentido, sí, el abandono indolente del Estado, pero también la mano macabra de los asesinos que lucran del narcotráfico y buscan ejercer su poder a través de la violencia. ¿Cómo recuperar la seguridad? Bien, de todo esto hablaremos una vez que Claudia Roura nos plantee el primer problema. Carlos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará el Ecuador entre este miércoles 1 y viernes 3 de diciembre para analizar la situación de las cárceles del país, donde se han desatado terribles masacres y 327 reos han sido asesinados. Veamos. Partamos porque el Estado ecuatoriano es el garante de los derechos de las personas privadas de libertad, es decir, es el responsable de cada vida dentro de las cárceles. Otorgarles alimentación adecuada, vinculación familiar, el acceso a servicios de salud, la prohibición de aislamiento como castigo y la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias. Además, debe existir rehabilitación social para que una persona que cometió un delito pueda reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, las cárceles ecuatorianas son todo lo contrario, lugares donde las personas se unen o están sometidas a bandas delictivas que se matan entre ellas, generando terror. El Estado perdió el control de estos lugares, donde existe hacinamiento y centenares de personas pagan sus penas en condiciones infrahumanas. O lo que es peor, son víctimas de un sistema judicial que ha permitido que un 40% de la población penitenciaria no tenga sentencia. En ese contexto se produjeron 5 grandes amotinamientos, principalmente en la penitenciaría del Litoral, en La Tacunga y Turi, donde 327 reos fueron brutalmente asesinados por las mafias criminales que controlan el narcotráfico del país. Muchos no tenían que ver con el crimen organizado, otros ya habían cumplido sus penas y quizás hubo gente presa, aunque inocente. Por eso, las familias fuera de las cárceles buscan respuestas y reparación ante esta tragedia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará recomendaciones al Estado porque los problemas son muchísimos. Ecuador debe tomar acciones para evitar nuevas masacres y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. ¿Cuál debe ser el camino? Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte y empezamos el análisis este momento con la doctora Bernarda Ordóñez. Buenos días. ¿Y qué le va a decir el gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana? Buenos días, Carlos. Buenos días, Claudia, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. El gobierno ecuatoriano ha aceptado la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque para nosotros es muy importante contar primero con las recomendaciones que haga la Comisión y segundo, buscar mecanismos de cooperación para mejorar el sistema de rehabilitación social a través de la incorporación de los estándares interamericanos de derechos humanos. La crisis que hoy en día estamos viviendo en el sistema penitenciario ciertamente es una crisis del olvido del Estado durante muchísimos años. Y aquí me tomo 30 segundos para hablar de lo que estamos viviendo en el país. Quienes murieron en el sistema penitenciario en septiembre, en noviembre, eran jóvenes. No tenían, el 68% no tenían ni siquiera 25 años. Ellos empezaron a delinquir a los 11 años, involucrándose en problemas de drogas. Ya, pero en ese sentido, ¿qué es lo que va a entender la Comisión? ¿Que el Estado perdió el control de las cárceles? Doctora, ¿esa es la primera conclusión que debemos sacar? La comisión va a visitar el Ecuador, va a reunirse con las altas funciones del Estado, va a visitar los centros de privación de libertad, realizará sus recomendaciones en cuanto el sistema, cómo está provisto de servicios para las personas privadas de libertad. Es una visión que tiene la Comisión Interamericana y que nosotros como Estado ecuatoriano pues hemos aceptado su visita. Los resultados que de aquí se resulten de la comisión pues serán transmitidos al Estado ecuatoriano y nosotros acataremos sus recomendaciones. Porque, ¿qué le vamos a decir? O sea, ¿qué le vamos a decir a la Comisión cuando la Comisión constate lo que muchos sectores de la prensa ya han difundido, en el sentido de que, por ejemplo, la SNAI, esta Secretaría de Atención a las Personas Privadas de Libertad, ni siquiera tienen un listado depurado de los presos, de las personas que estuvieron en cárceles y que murieron, como para saber exactamente quiénes fueron masacradas? Eso me parece que ese es el sentido elemental del olvido del Estado, doctora.
A la comisión le vamos a hablar con transparencia y le vamos a demostrar los desafíos institucionales y estructurales que como Estado tenemos, pero lo más importante, Carlos, las acciones urgentes que estamos tomando como Gobierno Nacional para recuperar no solo el control dentro del sistema de privación de libertad, sino garantizar la seguridad y la vida de las personas privadas de libertad, que es la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Entre esas acciones urgentes, por ejemplo, está la conformación de las comisiones de todas las funciones del Estado, los avances del censo penitenciario que hemos hecho desde el directorio del sistema de rehabilitación social, las mismas directrices para que puedan ingresar a los centros de privación de libertad han sido aprobadas en el directorio. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctor David Cordero, buenos días. ¿Y qué nos va a decir la CID? ¿A qué nos estamos exponiendo como Estado y quizás como gobierno del presidente Lasso frente al examen de la CID? Bueno, en primer lugar, una cosa que ya aparecía en la nota de entrada, ¿no? La condición de las personas privadas de la libertad es de absoluta responsabilidad del Estado. ¿Ya? Y por eso podemos llamar todo lo que ha pasado este año y los años anteriores como crímenes de Estado. Estas personas murieron por la pasividad, por la anuencia, la complicidad en ciertos casos del Estado ecuatoriano. No estoy hablando del gobierno ecuatoriano, sino del Estado ecuatoriano. El Estado tiene una continuidad, ¿no? No empieza con el presidente Lasso y las fallas se han ido acumulando por varios años y en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, tuvimos una masacre en febrero de este año, tuvimos 2 sentencias, una en Guayaquil, una en Quito, en donde ordenaban al Estado tomar medidas, sobre todo con respecto al hacinamiento, y se advertía que esto iba a volver a pasar, porque no era un hecho aislado, ya veníamos detectando masacres en otros momentos en los años anteriores. Es más, el juez Mestanza de la ciudad de Quito declaró el estado de cosas inconstitucional y ordenó a varias instituciones del Estado, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional, Presidencia de la República, SNAI y otras instituciones demandadas, tomar acciones inmediatas para disminuir el hacinamiento a principios de este año. ¿Y estas negligencias qué suman y cómo pesan en un informe final de la CIDH, doctor? Bueno, ese es un temor que tenemos en la sociedad civil también, porque tenemos que ver con un poco también de suspicacia el tema de cuál va a ser el accionar del Estado con respecto a la visita de la CIDH. ¿A qué me refiero? En el año 2019 también se invitó a la CIDH para que haga un informe, para que constate lo que ocurrió en las manifestaciones que se dieron en octubre de 2019. La comisión emitió un informe en donde le evalúa al Estado, porque quien evalúa la comisión es al Estado, no a la sociedad civil, no a los grupos delincuenciales, al Estado. Entonces, el informe salió dirigido a decir cuáles fueron las fallas del Estado y inmediatamente el gobierno empezó a denostar a la CIDH y al informe de la CIDH. Entonces, sí tenemos temor, porque una cosa que va a ocurrir con este informe de la CIDH es que se van a señalar cuáles fueron las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de las personas privadas de la libertad y las fallas del Estado. Y ahí el Estado, espero que tenga la madurez de asumir su parte de responsabilidad y adoptar las medidas. Bien. Pedro José Freile, lo que la gente va a entender es, bueno, el Estado sí puede tener una responsabilidad, pero quien viola, no sé si el término cabe, los derechos humanos de esta gente son las bandas criminales que están en las cárceles. Y ellos no quedan como muy cómodos frente a una posición de que el Estado asume todas las responsabilidades y ellos siguen ahí haciendo de las suyas. Yo quiero ir un poco más allá en el concepto de lo que implica Estado. Al hacer un saludo, de hecho, a los panelistas de este día, quiero hacer un saludo también a todos los deudos carcelarios, a las personas que son parientes de quienes han fallecido o están en peligro de muerte dentro de los centros de rehabilitación social en este momento en el Ecuador. Y el Estado somos todos realmente, y en cierta medida somos responsables de lo que pasa dentro de las cárceles o de lo que provocamos para que siga sucediendo dentro de las mismas. En realidad, la negligencia o insuficiencia del Estado se da por distintas razones, que son de orden económico, que son de orden político, jurídico, social, y que tenemos que atender como sociedad. Que demorará 10 años en atenderse eso, Pedro José. Demorará en atenderse por lo menos 2 periodos presidenciales si entendemos que los elementos desde los que partimos son mera retórica. El Plan Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad Integral, elaborados en el año 2019, son básicamente documentos de diagnóstico que se van a asimilar mucho a cualquier visión periférica o externa, como la que puede tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u observadores de otro tipo, pero no solucionan las cosas. El Estado ecuatoriano en este momento, todos estamos abocados a buscar solución inmediata desde la perspectiva de la pobreza y la logística. O sea, es justo, es lo correcto que
la CIDH cuestione y responsabilice exclusivamente al Estado de lo que pasó en las cárceles? Esa visión tan absolutista. Es insuficiente más que nada. O sea, ese tipo de declaración nos sirve para completar el diagnóstico, pero no cambia la realidad. Y en ese sentido, más allá de cuándo viene o si viene la comisión, lo importante es saber a nivel estratégico qué decisiones inmediatas para combatir la pobreza a través de lo local, en donde están instalados los centros de rehabilitación, asume el Estado de manera emergente. Perfecto, bien. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. Este y todos los programas de Políticamente Correcto se retransmiten en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este debate sobre seguridad, control y derechos humanos. En el bloque anterior decíamos que una de las causas que incide en el fracaso de la política carcelaria es el hacinamiento. Hasta agosto de este año, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad reportaba una saturación del 36%, es decir, que había 38.917 PPLs cuando la capacidad instalada de las prisiones es para 28.554. Estas distorsiones tienen un origen, el populismo penal, que desde la consulta popular de 2011 concibió la detención carcelaria como el fin más efectivo en la lucha contra el delito, abusando de figuras como la prisión preventiva. Según el Consejo de la Judicatura, entre 2019 y 2021 se emitieron 69.468 órdenes de encarcelamiento, es decir, cifras equivalentes a la capacidad instalada de los centros de rehabilitación, sobre todo en 2019 y 2020. En contraste, vemos que las boletas de excarcelación en los mismos años apenas llegan a 24.000, es decir, una tercera parte. Así, es muy difícil combatir el hacinamiento de más de 10.000 PPLs, pues solo había 152 jueces con la competencia en garantías penitenciarias, a los que el mes anterior se sumaron 94 más. En lo que va de este año, estos 246 jueces han resuelto ya 6.880 causas sobre beneficios penitenciarios, tomando en cuenta que el 40% de los presos del Ecuador aún espera por una sentencia. Carlos. Bien, Pedro José Freile, ¿cuánto se solucionaría en el problema carcelario si despejamos y limpiamos estas cifras que parecen ser pavorosas de populismo penal y de encarcelación por todo? Tendríamos una mejora sin duda y sin embargo la mejora sustancial estaría en que necesitemos de menos ecuatorianos yendo a la cárcel para cumplir penas por infringir la ley. Para lograr eso lo que necesitamos es luchar contra la pobreza, que es el caldo de cultivo en donde la gente a través del crimen organizado encuentra una forma de vida o simplemente una congrua subsistencia a través de tratar de cazar su almuerzo. Pero sí es un tema cultural, pero si uno mira la Constitución y en uno de los artículos dice, bueno, para todas estas razones hay como privarse de la libertad, pero también para quienes no paguen los juicios de alimentos, por ejemplo. ¿Qué hemos sacado de conclusión frente a este tema? Tener padres que no han pagado las pensiones de sus hijos y que ahora quizás estén muertos en manos de estas masacres. De hecho, acabamos de ver personas que murieron en transitoria estando detenidos por pensiones alimenticias, lo cual es lo más injusto. ¿Nos equivocamos ahí como sociedad, pretendiendo solucionar un problema? Nos equivocamos como justicia porque nos dejamos seducir por un discurso que impone la fuerza, impone la venganza de la sociedad y que es fácil de vender en el momento en que el crimen campea. De hecho, estamos entrando en una circunstancia como esta en donde muchos políticos nos van a hablar de porte de armas, de reacciones violentas de la sociedad. Necesitamos reacciones efectivas de parte del Estado, pero no debemos dejarnos seducir por ese discurso de la venganza. Pero sí de la firmeza. Definitivamente, sin firmeza no hay posibilidad de generar. ¿Usted cree que el tema de la firmeza se debilita cuando mucho del debate político nacional va de una constitución hipergarantista que más bien limita a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública y permite que la gente que delinque tenga más facilidades para salir ilesa de este tipo de problemas? En este asunto, como en muchos otros, nuestra Constitución es bastante ineficaz para garantizarnos una vida en paz a los ecuatorianos. Y esto lo digo porque no estamos discutiendo a nivel político, por ejemplo, de la implementación de jueces sin rostro que tengan la posibilidad de interactuar de manera más efectiva contra el crimen organizado. No estamos hablando de la manera de empoderar a nuestra fuerza pública y de protegerle más allá del discurso para poder actuar en el momento en el que tiene que atender una emergencia. Estamos quedándonos en el discurso, estamos dejando que pase el tiempo y eso lo único que hace es fortalecer el crimen. Bien. Doctora Bernarda Ordóñez, ¿y cómo va el proceso de indultos y excarcelaciones que ha planteado el gobierno? Porque de lo que hemos visto aquí en estas cifras, la velocidad con la que se saca a la gente de las cárceles, por las razones que fueran, es mucho más lenta que la velocidad con la que las metemos en las prisiones.
Sí, Carlos, varios temas ahí. Desde el directorio del organismo técnico, que es el cuerpo colegiado de los ministros del eje social, nosotros recibimos al eje de justicia, a todo el eje de justicia, y nos presentaron el plan para mejorar los jueces de unidades penitenciarias. Estamos trabajando en una mesa de justicia para reformas al Código Penal y al reglamento, y también con resoluciones de la Corte Nacional que permitan justamente estas zonas grises del derecho que se vayan aclarando. Con respecto a los indultos que han sido planteados por parte desde la Presidencia de la República, se está trabajando justamente en lo que usted acaba de mencionar, para privilegiar a las personas que tienen enfermedades catastróficas como tuberculosis. Se creó un comité y este comité va a estar a ciegas. Vamos a revisar los expedientes tal cual como están para que puedan salir las personas privadas de libertad. ¿Cuándo se terminará ese proceso? Perdón que le interrumpa. Ese proceso lo estamos haciendo lo más pronto posible y lo más rápido posible, porque es importante, Carlos, también que salgan las personas que tienen derecho a salir. Nosotros estamos viendo las fragilidades que ha tenido el sistema y las debilidades que ha tenido el sistema. Y un punto también que me gustaría finalizar, estamos trabajando también en acciones a mediano plazo. Esto requiere reformas estructurales y con el BID tenemos un crédito de 45 millones para agentes penitenciarios, para mejorar los procedimientos de seguridad, para la implementación de centros de privación de libertad con estándares de derechos humanos. Ya. O sea, va a haber una construcción logística para solucionar un poco el problema. Específicamente enfocado en adolescentes y en mujeres. ¿Seguimos teniendo esas 10.000 personas privadas de libertad en exceso en las cárceles, doctora, hasta el momento? De acuerdo al ente competente que es el SNAI, el hacinamiento es uno de los principales problemas para garantizar justamente la seguridad y el control dentro de los centros de privación de libertad. Pero y vía indulto, o sea, vía indultos, vía agilización de los procesos judiciales para sacar a la gente que no tiene que estar ahí, ¿cuántas personas cree usted que pueden salir y en cuánto tiempo más? Porque el problema es que si nos demoramos mucho nos exponemos a que haya una nueva bomba de tiempo que estalle en las cárceles. Por supuesto, y de hecho como Estado estamos trabajando simultáneamente en revisión de expedientes que cumplen ya los beneficios penitenciarios, en personal que tiene indultos, y para eso es un paso muy importante el censo penitenciario para tener debidamente identificado a las personas. Este censo penitenciario ya está con financiamiento, ya está con la metodología, ya está con los insumos tecnológicos. Lo único que necesitamos es justamente tener este espacio de oxígeno, de seguridad, para que el funcionario público que va a ingresar al censo penitenciario pues tenga las condiciones Doctora, de me da la seguridad. sensación de que al menos un año más vamos a estar con esta situación de hacinamiento en las cárceles. Un año más al menos, de lo que usted más o menos me cuenta y de lo complicado que son los procesos. No, estamos trabajando paralelamente con todas las funciones del Estado. Realmente aquí le estamos ganando tiempo al tiempo, y uno de los temas más complicados que hemos tenido es la interoperatividad. ¿Por qué a veces se demoran las boletas de excarcelación? Es justamente por sistemas operativos. Entonces, en eso también el Estado ecuatoriano se está ocupando y a la brevedad posible lo haremos. Bien, doctor David Cordero, ¿qué hacer con los delincuentes de alta peligrosidad? ¿En realidad consideramos que ellos van a poder rehabilitarse en un esquema como el que concibe la Constitución, el garantismo de los derechos humanos, la posibilidad de que ellos se reinserten en la sociedad cuando gente que tiene 26, 27 crímenes a cuestas y trafica con droga y le importa un pepino las leyes? A ver, vamos por partes. En primer lugar, nuestro sistema penitenciario está construido, en teoría, para rehabilitación social. Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Si nosotros queremos cambiar, todo diseño institucional debe perseguir un fin. El fin que nos hemos planteado como sociedad es que nosotros tenemos que considerar, precisamente como decía Pedro, que uno de los factores más importantes de la criminalidad es la pobreza, y ese es un problema social. Socialmente construimos la pobreza y socialmente entonces somos responsables de la criminalidad. No es una cosa de la noche a la mañana, por supuesto, se va construyendo y hay gente que toma opciones, sí es verdad. Pero aún así... Pero el país tiene asumirlo ahorita como... urgencias inmediatas, doctor. ¿Perdón? El problema es que el país ahorita en tema carcelario tiene urgencias inmediatas. Es que siempre llegamos al punto en el que necesitamos tomar acciones inmediatas para que nos importen los temas, y cuando ya pasemos, y eso nos pasó en febrero, no hace mucho, en febrero ya tuvimos la masacre, dijimos vamos a tomar acciones, necesitamos acciones inmediatas, no se tomaron ni las inmediatas, ni las mediatas, ni las de largo plazo. Entonces tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a poner los temas sobre la mesa. Esta es una responsabilidad social, es una responsabilidad estatal, en primer lugar. En segundo lugar, entonces, si es que asumimos que esta es una responsabilidad social, las personas que están en el sistema penitenciario de alguna manera son, primero, no de alguna manera, son seres humanos, son nuestros vecinos, son nuestros familiares, son parte de nuestra comunidad y los tenemos que tratar como tal. Y eso es importante.
independientemente de cuál sea la actitud que estas personas tengan hacia las otras personas de la sociedad, es cómo nosotros les tratamos. Y eso marca significativamente cuál es la actitud que ellos mismos van a tener hacia la sociedad. Pero doctor, las cabecillas de estas bandas, de estos señores criminales, ¿merecen ser tratados de igual a igual, considerando los seres humanos, tratándoles de reinsertar cuando ellos tienen un negocio millonario, cuando no les tiembla la mano matar y sacar los ojos de una víctima en una muestra de tiene un negocio millonario. Pero lícito, no comparemos el narcotráfico con el banco. Usted dice que el negocio millonario es lo que debería... El de la droga, me refiero al de la droga. No, es de ese punto. El punto es, somos seres humanos. Si queremos ser tratados como seres humanos, tenemos que dar humanidad. Y eso es muy importante. ¿Qué les estamos dando a esas personas privadas de la libertad en el sistema carcelario? A las personas que ya sufrieron una masacre, que vivieron en carne propia ese horror. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo responden las redes sociales? En las redes sociales se dice, bueno, que se maten ahí y tenemos menos delincuentes. ¿Cómo responde el Estado? No actuando de manera diligente. Lo acaba de decir la señora secretaria. Estamos revisando las carpetas. Imagínense que esto es un edificio que está a punto de colapsar y tenemos policías no dejando salir a la gente que le va a caer el edificio encima y estamos analizando cuál sacamos primero. Hay que tomar acciones urgentes. Esta masacre, estas dos masacres pudieron haber sido prevenidas y no se lo hizo. ¿Le parece si hablamos de eso en el siguiente bloque? Por supuesto. Nos vamos a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. El presidente Lasso tiene un reto grande al controlar las cárceles y reducir la inseguridad. ¿Cuál es la ruta que ha trazado? Lo analizaremos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Tras la masacre carcelaria del 12 de noviembre, el gobierno diseñó un plan para retomar el control de las prisiones, cuyo éxito no está garantizado. Veamos por qué. Lasso decretará todos los estados de emergencia necesarios para un mayor control y rigor en las cárceles. Sin embargo, esos decretos van a estar bajo el control de la Asamblea y la Corte Constitucional, tomando en cuenta que la Constitución establece, por ejemplo, que los estados de excepción no duren más de 90 días. Lasso insiste en que las Fuerzas Armadas y la policía realicen operativos conjuntos para garantizar la seguridad en las cárceles, pero la Constitución encarga a los militares la soberanía y defensa territorial y a la policía el orden público. El gobierno piensa en una ley para combatir el poder de las organizaciones delictivas, el uso progresivo de la fuerza y la mejora del sistema de rehabilitación social. Pero es un proyecto que estará sujeto al vaivén de los tiempos y los bloqueos políticos en la Asamblea. También se busca la cooperación internacional de Estados Unidos, Israel, Colombia, España y Reino Unido, donde la capacidad diplomática del régimen para buscar recursos y apoyo debe estar sujeta al control constitucional. Por ejemplo, no será posible extraditar a narcos ecuatorianos de Estados Unidos, como sí ocurre en Colombia. El Ejecutivo también plantea descongestionar las cárceles con un plan de indultos para enfermos catastróficos y delitos menores por infracción de tránsito. Pero el trámite será complejo, pues hay unas 10.000 personas privadas de libertad en exceso y aún se desconoce la cifra exacta de los beneficiarios. El esfuerzo por controlar las cárceles implica no solo adecuar toda la infraestructura física a las prisiones, sino, como dijo Lasso, recuperar la integridad de las Fuerzas Armadas, Policía, SNAI y Justicia, lo cual es posible solo con una implacable depuración y lucha contra la corrupción. Finalmente está la posibilidad de que las bandas criminales que operan desde las cárceles lleguen a una pacificación interna, pero el Estado no puede hacer ninguna concesión ni permitir garantías al margen de la ley. El panorama no es fácil para un gobierno al que la gente le pide seguridad y control de la crisis carcelaria. Carlos, continúas. Bien, gracias, Claudia. Doctor David Cordero, eso es lo que yo le preguntaba en el bloque anterior. A una persona que maneja millonarios dineros del narcotráfico y que trabaja al margen de la ley, inspirado en carteles mexicanos que degollan gente, que no les importa imponer la violencia como un mecanismo de hacerse presente de una forma terrorífica, esa persona debe ser tratada como ser humano e imponerle unas conductas dentro del margen de los derechos humanos. Por supuesto. Porque y cuando ellos se nos ríen en la cara, ¿qué hacemos? Se nos ríen en la cara, porque los derechos humanos son universales. ¿Ya? ¿Qué significa que sean universales? Significa que todas las personas los tenemos. En el momento en que hay personas que no tienen derechos humanos, que se les excluye, significa que los derechos se convierten en privilegios. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque en el momento en que nosotros permitimos que el Estado determine quién tiene derechos humanos y quién no tiene derechos humanos, en este momento tal vez podríamos decir, o tenemos claro, digamos, esto es blanco y negro, entonces las personas que cometen graves violaciones de derechos humanos, entonces a estas personas les vamos a quitar los derechos humanos.
y luego cuando venga otro gobierno, como por ejemplo el gobierno que perseguía a los periodistas y determine que son los periodistas los que no tienen derecho a la libertad de expresión. ¿Le queremos dar ese poder al Estado? Ya, de acuerdo, le copio esa idea, pero ¿qué hacer frente a un nivel delincuencial que está sometiendo por primera vez en la historia a un país con tantos niveles de violencia, de sevicia, de odio como el que estamos viendo? Bueno, en primer lugar, estas personas cuando están privadas de la libertad no deberían poder seguir guiando a sus bandas o a sus grupos delincuenciales. Eso es básico, pero eso está totalmente en manos del Estado. No estoy diciendo que les metan en una jaula de cristal como a Abimael Guzmán. No. ¿Por qué no? Porque el señor tiene derecho finalmente a socializar, tiene derecho a ver a sus familiares, tiene derecho al menos a tener contacto humano con otras personas. Porque lo que está pasando en las cárceles en gran medida es resultado del trato inhumano que el propio Estado y la sociedad les da a esas personas. Y ahí estamos hablando de todas las personas que están privadas de la libertad. Hay un caso muy interesante que quiero traer a colación, el caso del señor Daniel Tibi. El señor Daniel Tibi, que lamentablemente falleció esperando que el Estado ecuatoriano cumpla la sentencia que se emitió a su favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene un libro que se llama 500 días en el infierno de una cárcel ecuatoriana, precisamente donde narra cómo vivió en la cárcel litoral. Él fue declarado inocente. A él le torturó la policía para que se declare culpable. No se dio. Torturaron a una de las personas que fue apresada con él. Esa persona le incriminó. El señor Tibi tuvo problemas de sueño. Le atacaron en la cárcel. El señor Tibi cuenta en su texto cómo él para defenderse, y él decía: yo tuve que perder mi humanidad para sobrevivir. Yo tuve que atacar primero. Cada vez que se me acercaba un preso, yo le tenía que atacar. Era una persona inocente en un sistema Perfecto. que el sistema le convirtió en una persona que estuvo en ese Ahora bien, frente a los problemas que tiene el Estado, Pedro José Freile, cuando nosotros decimos, bueno, que las Fuerzas Armadas redoblen el papel de la policía, que haya una posibilidad de que a estos mafiosos se les ajuste unas prisiones o unas condiciones de prisión mucho más aisladas, más duras, decimos no se puede porque tenemos, como hemos visto en el video de Claudia Roura, un montón de obstáculos constitucionales en función de lo que nos decía el doctor Cordero de la vigencia de derechos humanos. De hecho, lo que ha explicado David es tal cual en el ámbito de los derechos humanos. Sin embargo, la función política del Estado, y esto remarco, es política y depende de la voluntad de los políticos, es hacer lo necesario para garantizarnos la paz. San Martín decía que cuando la patria está en riesgo, todo está permitido excepto Pero dejar de no le han protegerla. dejado utilizar las Fuerzas Armadas hasta el final. No le van a permitir una extradición mientras no reforme hasta con asamblea constituyente el país. Entonces él dice, yo quiero hacer esto, pero seguramente tengo unos contrapesos. No le veo al gobierno diciendo que quiere hacer eso, está diciendo que quiere, como bien señala Bernarda, apegarse a unos estándares internacionales. Y estando en un estado que es más parecido al de una guerra, yo creo que tenemos que actuar en virtud de esas circunstancias. Restablecer una fuerza de tarea especializada usando esos contactos de cooperación internacional que tenemos para poder combatir de tú a tú con el crimen organizado. Necesitamos desmovilizar de los centros de rehabilitación a los que tienen capacidad logística y organizativa, respetando sus derechos humanos, pero desmarcándole de esas personas que son sus seguidores y a los cuales les están abasteciendo recursos para empeorar la situación. Yo sí creo que el gobierno tiene que actuar con mano dura, incluso a costo de los riesgos administrativos o jurídicos sobre su espalda. Eso es parte de asumir el Pero gobierno. una fuerza de tarea conjunta implica la participación de Fuerzas Armadas y hay unos límites constitucionales ahí. Definitivamente sí, cuando hablamos de la seguridad interna, tal cual el plan que le mencionaba hace un rato, es estructurado durante el gobierno del señor Moreno para neutralizar la capacidad disuasiva del Estado y la capacidad operativa, garantizando, como ha pasado en otros países, que el crimen organizado, en Colombia sucedió, en Italia pasó en otras épocas, en donde los funcionarios del crimen organizado permiten la construcción de pistas aéreas, de la llegada de aviones, del descargo o carga de bienes en puertos, están realmente enquistados en el gobierno. ¿Queremos que eso pase en el Ecuador? Claro. En ese sentido, doctor Bernardo Ordóñez, ¿qué límites encuentra el gobierno en ese afán para poner mano firme en las cárceles? Carlos, me gustaría tomarme 30 segundos para hablar de la debida diligencia.
Nosotros como Estado ecuatoriano estamos con el acompañamiento permanente de expertos internacionales, justamente que han trabajado en Italia, que han trabajado en México, que han trabajado en Paraguay, en Chile y en diferentes contextos. Y estos expertos lo que nos han dicho a nosotros es siempre garantizar la debida diligencia y procedimientos. Con respecto a los indultos, vamos a revisar las carpetas y vamos a revisar las carpetas con la debida diligencia, porque no queremos que nos pase como en otros países que por acelerar y tener un proceso de indultos masivo salieron personas que no tenían derecho a salir. Eso por un lado. Pero debe haber un plazo, pues, doctora. ¿Hasta cuándo? Por supuesto. Nosotros estamos con la urgencia que esta situación lo requiere. Segundo, con respecto a las acciones que se tienen que tomar y esta tensión aparente que existe entre derechos humanos y fuerza y control. Los derechos humanos son los principales aliados de la seguridad. ¿Qué nos dicen los estándares internacionales? Las reglas de Mandela, que las personas privadas de libertad tienen que estar en grupos de máximo de 500 personas. ¿Qué nos dicen los estándares internacionales? Que tenemos que separar justamente a los líderes de estas bandas criminales. Y eso como Estado lo estamos haciendo. Y también tenemos que mejorar, y en esto estamos trabajando muy fuertemente con los procedimientos, porque si bien tenemos una constitución, si bien tenemos límites, también tenemos normativa secundaria que nos dice cómo actuar. La fuerza pública, actividades complementarias, artículo 720 del COIP. Y frente a ese tema, ustedes se han trazado la posibilidad de reformar, por ejemplo, o buscar reformas constitucionales para aprovechar mejor el potencial de las Fuerzas Armadas, aprovechar mejor la cooperación internacional en temas ya de disuasión, como planteaba Pedro José Freile, la posibilidad de hacer acuerdos judiciales que permitan, por ejemplo, la extradición de personales peligrosos a cárceles o a sistemas de justicia en donde que realmente generan temor al delincuente, porque el jefe narco lo que más teme es ir a ser extraditado a Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, Carlos, también es importante que hablemos de un tema, que es la economía sumergida. Es todo lo que, todo el dinero que genera el narcotráfico. Y uno de los mecanismos fundamentales que tenemos los ecuatorianos para trabajar en eso son con las medidas legales que tenemos actualmente. Nosotros como Estado ecuatoriano estamos tomando las acciones urgentes e inmediatas. Todo lo que tiene que ver con reforma legal, con reforma constitucional va a tomar un tiempo y ese tiempo no tenemos hoy. Porque empezamos por el reglamento del sistema, después el COIP y lo más importante, los procedimientos de la debida diligencia. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto también está en vivo en ecuavisa.com y nos puede escribir a través de nuestras redes sociales oficiales. Regresamos enseguida con más de este análisis sobre seguridad, control y derechos humanos. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Doctora Bernarda Ordóñez, en este análisis de crisis que ustedes han realizado, han efectuado, ¿se han dado cuenta de que quizás es necesario ampliar reformas constitucionales para tener un mejor aprovechamiento del control de la seguridad? Desde este punto de vista y desde el directorio del organismo técnico que asumimos funciones del 1 de octubre, nosotros estamos trabajando en lo urgente y en lo inmediato y con productos reales. El 10 de diciembre vamos a entregar las reformas al reglamento del sistema de rehabilitación social. Luego iremos por el COIP y luego iremos por la Constitución si es que es necesario. Este es un problema estructural que más allá de las leyes y de las normas necesita la institucionalidad. Por eso es que estamos fortaleciendo al SNAI, al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad. Doctora, usted ahorita está en el gobierno y usted es una persona que maneja muy bien el tema de derechos humanos. Yo le preguntaría a usted, ¿cree que puede ser un tema útil para el gobierno en estas circunstancias, por ejemplo, permitir la extradición de jefes narcos ecuatorianos a otro país? ¿Cómo mira usted ese escenario? Ese es un escenario que tendremos que discutirlo al país, que tendremos que conversarlo, que tiene que ser un amplio debate. Desde mi perspectiva, lo urgente hoy por hoy es hacer estas reformas institucionales que nos permitan tener un SNAI competente y que pueda tomar el control de los centros de privación de libertad. Hay ayudas como la del BID que usted me decía, por supuesto, la del BID, las reformas estructurales. Perfecto. Bien, David Cordero, yo le planteo ahora a usted la pregunta, ¿por qué no sería una medida inteligente, por ejemplo, permitir la extradición de este tipo de delincuentes de alta peligrosidad a Estados Unidos, cuando para ellos ese es el peor incentivo que pueden tener para seguir en la delincuencia? No sé si sea el peor incentivo, puede ser, y en todo caso se podría discutir esa situación de la reforma constitucional. A mí me parece grave que nos planteemos este escenario de derrota nacional, de decir, no, es que no podemos hacer nada al respecto. Y eso es importante con la pregunta que usted me hacía antes respecto a los derechos humanos. ¿Qué límite le ponen
los derechos humanos al gobierno con respecto a los cabecillas de alguna banda delincuencial? Que no le torturen, que no le priven de alimento, que tenga condiciones mínimas de vida, que siga teniendo educación, que si se enferma le den salud. Que a lo mejor esté aislado, eso sí podría ser. ¿Que esté aislado? Claro. Para evitar que le trafiquen drogas, que le pasen dinero. El aislamiento es una violación a los derechos humanos. Eso no significa que él tenga que estar con el resto de la población penitenciaria. Eso hay que distinguir. ¿Ya? Obviamente, las personas que necesitan un esquema de seguridad mayor tienen que estar separadas de las otras personas que están privadas de la libertad, por supuesto. Es más, hay un estándar internacional por delitos inclusive. Las personas que cometen un delito no violento, por ejemplo, no deberían estar junto con las personas que han cometido delitos violentos. Eso se puede hacer. Entonces, eso tenemos que distinguir, porque, claro, hay una concepción popular, digamos, ahí, ¿no?, de que los derechos humanos están limitando al gobierno. Claro, ese es el debate, a eso hemos llegado. Pero lo que le está limitando al gobierno es no entrar a matar a todas las Pero, personas, por ejemplo, no entrar a torturar, que yo entiendo que de lo que dice Bernarda, eso no es lo que espera, no es lo que quiere hacer el gobierno. Yo, a riesgo de hecho, caldear este tema, porque sé que va a pasar esto después en redes sociales, tenemos que, para respetar los derechos humanos, empezar a obrar con fuerza, Carlos. ¿Qué pasa, amigos, si usted que está viendo la televisión el día de mañana, voy a poner el tema en otra perspectiva de violación de los derechos humanos, usted es un juez o un fiscal, y está en la necesidad de juzgar a uno de estos jefes narcos? Y recibe una visita en su casa, le ofrecen $5 millones para dejarlo ir, o la consecuencia será que su familia será exterminada. ¿Dónde quedan sus derechos humanos? En realidad el sistema está completamente fallido. Si no podemos aislarles a esos que tienen la capacidad de mantener el control sobre el Estado, en realidad no estamos haciendo la pelea. No nos podemos quedar en trámites, más allá de que estos sean necesarios, y tenemos que correr el riesgo incluso de contravenir ¿Qué capacidad tiene el Estado de aislarles? Ese es el punto. No, pero por ejemplo la extradición sí. Tienen celulares. Pero la extradición sí puede funcionar, pues. La extradición o la posibilidad para que ellos estén en otro país y no operen desde aquí. Siguiendo la misma línea de lo que dijo Pedro al principio, aquí hay y lo que dijo Bernardo también, este es un problema estructural. Cuando le cortas la cabeza a una de estas instituciones, aparece otra de estas organizaciones. ¿Es esa la solución real? Ahora, entonces ahí voy a otra solución. ¿Qué posibilidades hay de que en estos marcos de cooperación, que mucho te puede limitar las instituciones, tengamos un apoyo no solo de recursos, sino ya más de logística y todo con otros países que nos pueden ayudar? Eso también nos puede limitar la Constitución porque estamos vulnerando soberanía. No, de hecho, al momento en que creamos un marco institucional a través de tratados internacionales, estamos creando un marco que es supranacional. Y visto de esa manera, está en el nivel de la Constitución y nos puede ayudar a manejar las cosas de otra manera. Específicamente hay varios países que nos están abriendo las posibilidades de hacer un trabajo conjunto, porque bien lo señaló Bernarda, tenemos problemas globales que requieren de soluciones globales. El narcotráfico y la forma de tratamiento de estos asuntos de manera inmediata requiere la experiencia de los que tienen más recursos y de los que tienen más experiencia. Yo no veo violación de derechos humanos por aceptar la posibilidad de este tipo de extradición, o incluso empezar a hablar con esos mismos países de la posibilidad de hacer legalización de drogas como una medida económica de largo plazo en contra de este fenómeno. Doctor, ¿usted me quiere decir algo? Sí, Carlos. Nosotros como Estado ecuatoriano estamos trabajando con las herramientas que tenemos actualmente y una de ellas es las repatriaciones. Con las repatriaciones y puntualmente con el caso del Estado colombiano. Entonces, esos son algunos de los mecanismos legales que ya estamos implementando. Otro tema también que es muy importante y que es vital es el censo penitenciario. Eso es fundamental para justamente separar, para ver los niveles de peligrosidad, para tomar los correctivos que se tengan que al interior de los centros de privación de libertad. En este punto de la situación que estamos viviendo es táctica y estratégica y la fuerza está en utilizar las herramientas que nosotros tenemos en este momento, porque esperar cambios en la Constitución, en la Asamblea, nos va a tomar mucho más tiempo y eso es algo que no tenemos hoy en día. Es meterse en problemas mayores, por ejemplo, estas alianzas militares con otros países que saben mejor combatir este tipo de delitos, doctor. A ver, pedir cooperación internacional no está en contra de la Constitución. Ya, hablo de recursos y todo, pero me refiero ya a algo más. O sea, pedirles que vengan tropas militares extranjeras en principio, lo que prohíbe la Constitución es la instauración de bases militares en el país. Es lo único que prohíbe la Constitución. O sea, maniobras conjuntas se podrían hacer. Maniobras conjuntas no están prohibidas por la Constitución. No están prohibidas por la Constitución. ¿Y eso es políticamente correcto, doctor? Es políticamente correcto, depende. ¿Cuál es el marco? Porque si usted me dice, ¿no es cierto?, vamos a usar el cuerpo A, B, C o D para tomar medidas.
y cualquiera de estos cuerpos esté enmarcado en los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución, en los derechos humanos, de los tratados internacionales de derechos humanos, ok, eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es llegar a límites en donde el gobierno empiece o el Estado empiece a abusar de los derechos de las personas, empiece a saltarse procedimientos. Eso, bueno, eso obviamente, y siempre se corre ese riesgo, y hemos visto en Colombia, por ejemplo, el resultado de haberse saltado muchos temas en derechos humanos. Por supuesto. Por eso ahora Álvaro Uribe está con unas serias complicaciones. Y una cosa importante que es vital para abordar este tema. El hacinamiento se tiene que enfrentar de forma frontal. Nosotros tenemos un 40% de la población penitenciaria sin sentencia. Y 10.000 extras en las cárceles. Sin sentencia. Personas que según la Constitución deberían, y según los tratados internacionales del caso Tibi, precisamente que mencionaba, dicen que la prisión preventiva es excepcional, la persona debería poder defenderse en libertad. Ese 40%, por ejemplo, ya soluciona el hacinamiento. Primero. Segundo, tenemos ¿Y en cuánto tiempo se podría solucionar ese problema? O sea, arreglar todo ese desorden de presos sin sentencia si nos ponemos, no solo el presidente, sino la justicia a la camiseta. ¿Qué es lo que queremos solucionar? ¿Queremos que les sentencien solucionar rápido? Juicios o que sustituyan la prisión preventiva? Todo eso, o sea, dejar de hacer prisión preventiva. Es cuestión de que el Consejo de la Judicatura se ponga a analizar cuáles son los datos de prisión preventiva, manden oficios los abogados defensores a los jueces que dictaron la prisión preventiva y se sustituyan. Eso se puede solucionar en menos de un mes. Eso se pudo haber hecho en febrero y no se hizo. Eso en primer lugar. En el año 2008 se tomó una decisión frontal en contra del hacinamiento, que fueron los indultos a las mulas del narcotráfico. Esa fue una decisión frontal. Vaciamos las cárceles. ¿Por qué? Porque el 28%, actualmente, el 28% de la población penitenciaria está por delitos de drogas, 26% por propiedad. De ese 28%, menos del 1%, son cabecillas de las bandas y caotizaron todo el La sistema. mayor parte de estas personas son mujeres que están en la cárcel en un número de el 54% de las mujeres están por drogas. Microtráfico. Son personas pobres que cuando ingresan a la cárcel son inmediatamente sustituidas por otra persona pobre que está en la necesidad de hacer economía de subsistencia. Sí. Estas personas son las que tenemos corriendo riesgo por su vida dentro de las cárceles. No estoy diciendo liberemos a la gente, por ejemplo, que comete delitos contra la integridad sexual, contra la vida o asociación ilícita. Pero estos problemas de pobreza, pero estos problemas que son sujetos de pobreza o son por pobreza funcional son los que deberíamos ver. Por supuesto. Bien, me voy a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. David Cordero, ¿se puede tener una política de seguridad eficiente que respete los derechos humanos? Por supuesto. Precisamente las personas están privadas de la libertad en gran medida en nuestro país precisamente por una violación estructural de derechos humanos que es la pobreza. Eso se tiene que atacar de forma frontal. Luego, tener mano firme en la aplicación de las leyes no significa violentar derechos humanos. Las personas que están privadas de la libertad, por ejemplo, no deberían tener acceso a celulares. Hablamos de incomunicación. Creemos que se pueden comunicar a ciertas personas privadas de la libertad. ¿Qué tal si empezamos por quitarles los celulares o hacer que esos reductores de señal funcionen? Luego, tenemos que atacar de frente el populismo penal, la política penal del Estado. Nosotros hemos tenido varias reformas del COIP que siguen aumentando las penas y siguen aumentando el número de delitos. Tenemos que hacer una racionalización de ese sistema y finalmente el hacinamiento. El hacinamiento se puede resolver. No es verdad que necesitemos largos periodos de tiempo para resolver el hacinamiento. Tenemos que identificar cuáles son los excesos que tenemos en el sistema penal y atacarlos de forma frontal. Pedro José Freile. De nuevo, como dijo San Martín, cuando la patria está en riesgo, todo está permitido excepto dejar de defenderla. Es necesario que los políticos asuman el riesgo de cumplir su función política de liderar más allá de sus riesgos personales. Y en ese sentido, pensar en reformas de largo plazo estructurales es esencial. Jueces sin rostro, tratados internacionales, fuerzas de tarea conjuntas, nuevos cuerpos especializados en la lucha contra el narcotráfico y sí, hablar de las relaciones internacionales con nuestros potenciales aliados para pensar en una gama de opciones que van desde la extradición hasta la legalización de las drogas. Bernarda Ordóñez, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es trabajar en las reformas y acciones urgentes y muestra de ello es que
El problema de seguridad y de la crisis penitenciaria es la prioridad número 1 del despacho presidencial. El censo penitenciario está en camino, las directrices para ingreso a los centros de privación de libertad de los observadores de derechos humanos están aprobadas. La política pública se está trabajando con expertos internacionales que han pasado por procesos de muchísima complejidad en sistemas penitenciarios. Lo vamos a tener la primera versión el 10 de diciembre. Una política pública que respete los derechos humanos, con presupuesto, con actividades concretas que nos permitan tener un verdadero sistema de rehabilitación social. Sin embargo, esta crisis, el Ecuador ha superado muchísimas crisis. Esta no va a ser la excepción si todas las funciones del Estado trabajamos juntos para superarla. Y bien, más allá de las omisiones y errores tácticos del gobierno en el manejo de las cárceles desde que inició su gestión hace 6 meses, hay un tema que debemos rescatar. Es el deseo del presidente Lasso porque la seguridad y la paz interna del Ecuador se conviertan en una causa nacional. Solo de esta manera, las mentes más lúcidas de este país nos permitirán enfocar todas las políticas de Estado que se necesiten para conjugar con firmeza el combate a la narcodelincuencia bajo los más altos estándares de respeto a los derechos humanos. Y este llamado de unidad debe venir también acompañado del trabajo eficiente y honesto de la fuerza pública y la justicia para ponerle un punto final al desangre carcelario. Pero sobre todo, hay que abrir un debate pragmático y generoso, donde aceptemos hacer con sentido de realidad y de urgencia las reformas legales y constitucionales del caso para que la fuerza legítima del Estado controle a los mafiosos, con la plena vigilancia de un país que debe respetar la integridad de las personas y rendir cuentas cuando éstas se vulneren. Hasta el próximo programa. Y con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.